Saludamos, Shalom, saludamos a la audiencia en esta nueva programación, en nuestra nueva etapa. Es el programa número 2 de Alimentando el Espíritu, donde estamos tocando el tema de bendiciones y maldiciones generacionales, como decíamos en el programa anterior, temas que se tratan, pero muy escasamente en las congregaciones se habla al pueblo de otros temas muy superficial, diciendo que debemos cumplir mandamientos y estatutos, pero no se manda en muchas congregaciones a leer lo que se conoce como Antiguo Testamento, y nosotros le decimos Antiguo Pacto, porque el Señor ha hecho pacto con el pueblo, lo ha hecho a través de Noé, a través de Abraham, de Moisés, de David, y el último pacto perfecto lo hizo a través de su Hijo amado Yeshua. Pero si no se instruye al pueblo, en Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, volver a las sendas antiguas. ¿Y qué significa? Volver donde el Padre Eterno nos instruye, nos prepara. Yeshua mismo se refería al antiguo pacto. Él vino a cumplir, dice, y no a abolir, no a abrogar, no a anular la palabra del Padre Eterno. Él como judío cumplió todo lo que el Padre Eterno mandó, mandamientos y estatutos. Pero si nosotros no conocemos qué es un mandamiento, qué es un estatuto, qué es un pacto, muy difícilmente podemos entender cuando el Señor nos habla de maldiciones y bendiciones. En el capítulo anterior, en el programa anterior, hablábamos que había 2 montes, escudriñamos un poquito lo que era Deuteronomio, donde Moisés ordenó a Josué, cuando cruzaron las aguas, levantar un tabernáculo. El Señor mismo habló a Moisés diciendo, dile a Josué que levante un tabernáculo donde había piedras que no tenían que ser trabajadas perfectas, sino piedras rústicas donde nadie las había tocado, levantar un tabernáculo y ahí mismo esculpir en esas piedras las 2 tablas que el Señor había mandado a Moisés en el monte Sinaí, donde estaban esos estatutos que hoy se conocen como los 10 mandamientos. Y justamente si nosotros no entendemos qué es cobertura, difícilmente también podamos entender otras cosas. Vamos a ver qué significa la cobertura. Es la protección, resguardar algo, es un beneficio o una asistencia, un revestimiento. Cuando nosotros somos obedientes, decimos, en la obediencia está la bendición. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la cobertura del Señor. Porque Él dice que a los suyos va a guardar como la gallina guarda sus polluelos, bajo sus alas. Lo dice a través de los salmos. Aquellos que han leído la palabra conocen que el Señor dice bajo sus alas está la protección, está la cobertura. ¿Y qué es una bendición? Hay muchísimos versículos, porque el Padre Eterno, en su sabiduría, desde el principio hasta el final de la Biblia, vuelve a repetir muchísimas veces para el creyente que pueda entender. Por eso yo también aconsejo que las personas puedan tener a mano una Biblia con concordancia, porque esas letritas que van teniendo esas palabras, quiere decir que está en otra parte de la misma Biblia, y ahí lo amplía lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces les aconsejo que vayan yendo de un lado a otro, como nos van guiando esas letritas, esa concordancia, y van a entender, pero por sobre todo les pido que antes de hacer esto, estén orando al Señor, para que abra el entendimiento, el conocimiento. Señor, ¿qué es lo que me querés revelar? ¿Qué es lo que me querés mostrar a través de tu palabra? Porque hay cosas difíciles que yo no entiendo, hay palabras que yo no comprendo. Y recuerden que, como decíamos también, que el enemigo vino a confundir. Y hay muchas palabras que no están bien traducidas. Recuerden que fueron traducidas del hebreo, pasaron por el arameo, por el griego, por muchas idiomas. Pero el que más fiel se asemeja es la Reina Valera 1960, pero también tiene errores. Entonces el que no se equivoca es el Padre Eterno, y nos va a llevar a su verdadera palabra, y a través de su Espíritu Santo Él nos va a revelar lo que Él nos quiere decir.
Y decíamos también en el programa anterior que si aquellos que pudieron, recuerden que esta programación está en el canal de la radio, en el canal de YouTube, para aquellos que quieren buscar. También hay un teléfono para que ustedes se puedan comunicar, donde pueden dejar sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas. Recuerden que hay también nueva programación donde se llama también preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que ustedes nos envíen, aquellas inquietudes a través de la hermana Diana, escudriñando también las palabras, se van a poder responder. Si lo sabemos, lo vamos a responder. Si no, buscaremos y oraremos para hasta que el Señor nos responda de esa respuesta. De esas preguntas, perdón. También hay una programación a través del hermano Franco, que es escudriñando las Escrituras. Aquellos que han alcanzado un nivel más avanzado del conocimiento, para ir desglosando lo que el Padre Eterno nos quiere decir. Y para aquellos que no tengan en este momento, digamos, que no pueden estar leyendo porque tienen una disminución visual o porque están pasando por un trance de enfermedad, se está emitiendo también la Biblia en audio para que aquellos puedan escuchar también, y se repiten todas estas programaciones. Por eso les recomiendo que estén buscando también en la página de la radio, porque se están armando estos cronogramas, que a futuro va a haber también programación para niños, para jovencitos. Se va a ir extendiendo todo esto. Déjenme decirles también que esto no es fácil. Tenemos que estar bajo oración, porque el Padre Eterno es el que lleva la programación, es el que nos dirige. ¿Cuál es la necesidad de las vidas? Por eso se están emitiendo los salmos que llevan palabra de vida, esperanza y fortaleza en todo lo que su remanente, su pueblo, aquellos que le buscan, aquellos que están de alguna manera necesitando esa palabra de aliento. El Padre Eterno está mandando esos salmos. Por eso son versículos, no son salmos enteros, porque hay gente, sabemos, que están muy ocupados, pero en su trabajo necesitan esa palabra de aliento, donde están las ocupaciones en el hogar de las personas que están con sus niños, en un hospital, diversas circunstancias. El Padre Eterno sabe la necesidad de cada uno, y el Padre Eterno nos está llevando a compartir esos versículos que son de fortaleza, como decíamos, y para levantar también esos brazos cansados. Hay mucha necesidad por la situación que está atravesando todo el mundo, y lo que está atravesando es consecuencia del pecado. Muchos dirán, ¿dónde está el Señor? El Señor está. Lo que está sucediendo es consecuencia del pecado del hombre. El Señor lo creó todo perfecto, pero la envidia, la desidia, el desinterés, el estar perjudicando, y por sobre todo el enemigo que no quiere que las personas sean salvas, está produciendo todo lo que hoy vemos. Entonces el Señor está para aquellos que le buscan, que buscan hacer su voluntad. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero el Padre Eterno lo que mira es un corazón humilde, y decimos justamente que este es el tiempo que el Señor ha preparado para transmitir a través de estos medios de comunicación, porque son varios, que estemos transmitiendo su palabra, que es palabra de vida. Lo que significa Torá no es ley, sino instrucciones de vida, como dice su palabra también. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Hablábamos de cobertura, hablábamos de bendición. ¿Cuántos versículos? Y muchos desconocen los versículos que hay, que son promesas del Padre Eterno para bendición, para que nos vaya bien. El Salmo 128, versículos 5 y 6 dice, el Señor te bendiga desde Sión. Y ahí sigue enumerando. También el Salmo 144 nos habla de bendición. Pero así también como nos habla de bendición, nos habla de maldición. ¿Qué es la maldición? Es el enojo o el deseo de que le venga algún daño, que le vaya mal a alguien. Pero esto no porque es el deseo, sino porque se aparta. Recuerden que decíamos, vino a confundir las traducciones también, sino porque se aparta de la cobertura, porque no está siendo obediente. Es como cuando vamos a llevarlo a lo secular. Cuando uno va a un colegio, tiene unas normas
que los que ingresan a ese colegio deben cumplir. Tienen un uniforme si son privados, tienen unas reglas de conducta. Por ejemplo, los horarios de instrucción son de 45 minutos, después va a haber un breve recreo. Tienen unas normas que deben cumplir dentro del establecimiento, así en normas de trabajo, así en la sociedad, porque el Padre Eterno es orden y pone orden en todo. Acá también el Padre Eterno dice para que nos vaya bien. Él es orden y quiere orden, y esto nos lleva también a la santidad. Al estar sacando, decíamos que al aceptar a su Hijo amado Yeshua, había un orden. No solamente es aceptar a su Hijo amado Yeshua, Él perdonó nuestros pecados, pero nosotros ahora debemos buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que seguir ese orden, y ese orden se establece a través de los mandamientos y estatutos. Le decíamos que esto lo dejó el Padre Eterno escrito en un resumen en los mandamientos, pero como nosotros estamos escudriñando, como el Padre Eterno nos dice, vamos a ver qué es un mandamiento. Es un precepto o orden que da un superior a una persona inferior, así como sucede en el ejército, como sucede en un trabajo. Está el director, están los jefes, están los administrativos. Cada uno en su área tiene que haber una persona responsable. Entonces acá, Padre Eterno pone, así como está el presidente, tiene sus ministros, tiene sus gobernadores, sus intendentes. Moshe mismo, su suegro, le dijo que delegara responsabilidades para que hubiera un orden, porque él no podía estar a cargo de todo. Entonces el Padre Eterno manda también esos mandamientos para que sean cumplidos. En su palabra, ¿qué nos dice? Son instrucciones por medio del cual nos enseña cómo conducirnos en la vida, para que nos vaya bien. Esto se resume, como decíamos, en los 10 mandamientos. Y Yeshua dijo en Mateo capítulo 19, versículo 17, si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Se refería a la vida eterna. Y Juan, en capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Yeshua decía, nosotros si somos seguidores de Yeshua, si le creemos a Él, debemos guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 18 dice, haz lo bueno y lo recto delante de Yahvé, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahvé juró a tus padres. Fíjense que dice para que te vaya bien, no en una sola cosa, en todas las cosas, porque el Señor también lo amplía en Deuteronomio cuando decíamos que vayan leyendo, porque ahí dice, te va a ir bien en tu casa, en tus hijos, en tus elementos de amasar, quiere decir en las provisiones para el hogar. Recuerden que muchas veces el Padre Eterno nos habla y nos dice, no faltará el comer ni el vestir. Aquellos que son obedientes, el Padre Eterno puede pasar muchísimas cosas, pero el Señor no nos va a hacer faltar ni el sustento ni el abrigo. Entonces, debemos creerle a su palabra porque hay muchísimas promesas para nuestra vida. Versículo 19 de mismo Deuteronomio 6 decía, para que Él arroje tus enemigos de delante de ti, como Yahvé te ha dicho. Pero decíamos que esto es un contrato. El Señor hizo pactos, y ahí justamente donde nosotros debemos cumplir ciertas cláusulas, estos mandamientos y estatutos, para que nos vaya bien. Cuando habla de versículo 19, dice, y echaré delante de ti tus enemigos. Si yo ando en santidad, si yo me conduzco a través de sus mandamientos y estatutos, el Padre Eterno es mi cobertura, Él me va a guardar, y los que vengan contra mí los va a apartar. Él va a abrir camino para que a mí me vaya bien. Por supuesto, el enemigo quiere encargarse de que a mí me vaya mal, que no se cumplan las promesas del Padre, y va a hacer lo imposible. Pero si yo me conduzco en obediencia, va a venir, me va a tirar cosas, pero yo voy a tener la fortaleza y la cobertura de sortear
todas esas cosas, como lo hizo con el pueblo cuando el Señor lo sacó de Egipto. Te saco con mano extendida. Fíjense que los egipcios le dieron oro, todo para que se vayan. Ya no querían saber más nada porque todas las plagas que le habían llegado. Pero el Señor al pueblo, porque recuerden que no había naciones, era un pueblo, los países los formó el hombre, porque el Señor hizo su creación. No existían diferencias. Después el mismo hombre creó las religiones y creó los pueblos. El Señor cuando se dirigía al pueblo. Lo llevó por el desierto, pero cuando comenzaron a pecar y a recriminarle al Señor, fue que mandó a Moisés a hacer los mandamientos y estatutos. Pero cuando recuerden aquellos que han leído, cuando bajó Moisés, ¿qué encontró? Que habían hecho un becerro de oro, se habían separado de lo que el Señor les había mandado. Pero como el hombre tiene que ver para creer, por eso bajó con las tablas de la ley para que estuviera esculpido. Pero también su palabra dice que Él guardará en nuestros corazones, va a esculpir en nuestros corazones, para traer a memoria todo lo que el Padre Eterno quiere de nuestras vidas. Él no quiere el mal para nosotros, Él quiere la salvación. Hoy por hoy muchos están deseando, Señor, ven pronto, porque les han instruido mal, donde existe un arrebatamiento, que va a venir el Señor y los va a buscar. No, la palabra no dice eso. Dice, pasarán la tribulación, y aquellos solamente que estén en santidad van a poder alcanzar esa promesa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se alcanza la santidad? Cumpliendo sus mandamientos y estatutos. Aquellos que buscan, y su palabra también dice, por más torpe que fuera la persona, no se apartará de él. El Padre Eterno lo va a llevar de su mano. Hay cosas que no entiendo, Señor, mostrame. El Padre Eterno las va a revelar a su debido tiempo, porque hay cosas que debemos saber y otras no podemos entender porque no tenemos la altura para saber ese conocimiento. Recuerden que nuestra boca tiene peso, entonces a mayor autoridad a mayor santidad, tenemos mayor autoridad. Y el Padre Eterno conoce al ser humano porque Él lo creó. Entonces, en una ira, un enojo, podemos pecar. Por eso Yeshua mismo dijo, airaos pero no pequéis. Porque cuántas veces utilizamos mal nuestra boca y hablábamos de las maldiciones y bendiciones y nosotros proferimos algo, aún en broma muchas veces se dice, que te parto un rayo. Ojo con lo que decimos, cuidadito, porque no estamos en el mundo, estamos hablando de cosas santas y tenemos que tener el temor reverente porque su palabra es santa. Debemos conducirnos como el Padre Eterno nos muestra. Hoy las bromas con respecto a su palabra, con respecto a lo que hacemos, con respecto a lo que comemos, en todo debemos cuidarnos. Recuerde que en Levítico el Padre Eterno nos dio instrucciones cómo comer. Estamos hablando del antiguo pacto, que muchos dicen no lo lean porque eso es para los judíos. Déjeme decirle que el Padre Eterno cuando dio estas instrucciones no había ni judío, ni griego, ni romano. El Padre Eterno lo entregó a su pueblo y su palabra dice por pacto perpetuo, dice para siempre, para todos. Entonces debemos entender cuando el Padre Eterno nos está hablando y Él es superior al hombre porque el hombre debe obediencia al Padre Eterno porque Él nos creó. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A lo que dice el hombre o al Señor que me va a guardar porque Él me va a dar la cobertura? El hombre no me puede cuidar, el que me va a cuidar porque dice su palabra y su promesa, el Señor va a guiar tus pasos, el Señor te va a cubrir, el Señor te va a guardar si sos obediente. Por eso debemos entender lo que es una cobertura, lo que es una bendición, lo que es una maldición, lo que es la obediencia y también por sobre todo, mis hermanos, y aquellos que son nuevitos, que quieren aceptar al Señor. Hay muchísimas promesas de bendiciones para nuestras vidas. Recuerden que el Padre Eterno nos mandó que cumplamos alguno, no, que cumplamos todos los mandamientos y estatutos. Pero también déjenme decirle que muchos piensan que las bendiciones van a llegar si nosotros no cumplimos esos mandamientos. No van a llegar esas bendiciones. ¿Por qué?
porque no somos obedientes. Entonces muchos se aferran a las promesas, pero no cumplen los mandamientos. Entonces no cumplieron lo que el Padre Eterno nos mandó. Es bien clarito lo que el Señor nos mandó. Y para eso lo dejó escrito. Para eso Yeshua mismo vino y dijo, no vine a anular la ley, la vine a cumplir y a hacer cumplir. Está en cada uno, el Padre Eterno da libre albedrío. ¿Querés las bendiciones? Seguí al Señor. ¿No querés hacer tu propia voluntad? El Señor le da libre albedrío. Pero después, ¿qué pasa? Es como el hijo pródigo, quería el dinero que el Padre Eterno tenía, se fue, malgastó y después vino a suplicarle a su padre que lo albergara en su casa, que él iba a trabajar como cualquier empleado que tenía su padre, solamente que le diera la cobertura del alimento y del techo. ¿Cuántas veces conocemos esos hijos pródigos que van, malgastan las bendiciones que el Padre Eterno pone en su vida y después vienen a clamar? Señor, Señor, si vos sabías que yo iba a hacer, encima le recriminan al Padre Eterno, porque dice, Señor, si vos sabías que yo iba a malgastar, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué permitiste? Porque el Señor no es un déspota. El Padre Eterno da libre albedrío. Al que quiere la vida, al que quiere las bendiciones, acá está, acá estoy, dice el Señor. Pero también dice que muchas veces deja que se golpeen para que puedan entender que el Padre Eterno no quiere eso. ¿Ustedes piensan que el Señor no se conduele, no sufre cuando nosotros sufrimos? Sí, un papá, una mamá sufre cuando sus hijos sufren. Sufrimos a la par de ellos, pero esto es necesario para que ellos puedan crecer y puedan entender, porque nosotros no podemos vivir la vida por ellos. El Padre Eterno hace lo mismo con nosotros. Nos deja libre albedrío, por supuesto, que Él no quiere que nosotros muramos, no quiere la perdición nuestra. Y el Señor, ahí cuando dice el Salmo 40, ahí en el lodo, si nosotros clamamos, el Padre nos va a sacar de ese pozo cenagoso, porque Él no quiere que nos perdamos, pero siempre y cuando lo hagamos de corazón. Hasta acá, mis hermanos, y aquellos que están escuchando, a los oyentes, porque es mucho lo que debemos adentrarnos. En el próximo programa vamos a hablar, porque esto es muy largo, como decíamos, nos va a llevar muchísimos programas, pero lo más importante, como siempre decimos, es que ustedes estén en la búsqueda del Señor, que acepten a su Hijo amado Yeshua, sobre todo en este tiempo, que le busquen de todo su corazón. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno lo que va a mirar es nuestro corazón, que andemos en integridad, que dejemos lo malo, que busquemos lo bueno, aunque hay muchas cosas que no entendamos. Que el Señor les esté bendiciendo en este día, que esté abriendo su entendimiento, sus oídos espirituales para que pueda entender lo que el Padre Eterno está pidiendo de cada ser humano. Shalom, bendiciones.